Muy buenos días a todos los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy en la rueda de prensa matutina de la Secretaría de Salud. Como ha sido en las últimas semanas, el último mes, hemos estado informando en tiempo y forma por instrucciones de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el secretario de Salud Enrique Clausen. Agradecemos a todos los medios que nos han estado acompañando durante estas semanas, cubriendo la nota de una manera objetiva, de una manera coordinada. Y en este día tenemos a la doctora Dénica Cruz, directora de epidemiología de la Secretaría de Salud, quien trae datos de la situación de COVID-19 en la entidad de Sonora. Muchísimas gracias a todos y le cedo la palabra a ella. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, repito mi nombre, soy la doctora Dénica Cruz Lostunó y soy directora de epidemiología en los servicios de salud de Sonora. El día de hoy voy a darles una actualización en cuanto a lo que sucede con COVID-19 tanto a nivel mundial, nacional y local. Hasta el día de ayer, la Organización Mundial de la Salud confirmó 1.844.863 casos a nivel mundial. El 30% de estos casos se encuentra en Estados Unidos, seguido de España, Italia y Alemania, que son los primeros 4 países a nivel mundial que concentran la mayoría de los casos. Estados Unidos es uno de los principales países que tiene la mayor parte de los casos, seguido de Canadá y Brasil. Y en América Latina, este país, Brasil, con 22.169 casos, es el primer lugar en los países de América Latina, seguido de Ecuador, Chile, Perú y México. A nivel mundial se han registrado 117.021 defunciones para una letalidad global, es decir, a nivel mundial, de 6.3 defunciones por cada 100 casos confirmados. En Estados Unidos han ocurrido 21.972 fallecimientos para una letalidad del 4%. En Italia, que es otro de los países con una buena proporción de casos, han fallecido 20.465 individuos para una letalidad del 13%, que es la más alta a nivel mundial en este momento. Respecto a la situación en México, como ustedes ya saben, se confirmaron 385 casos nuevos en el país, con los que se acumulan 5.399 casos a nivel nacional. Los casos confirmados, estos 5.399 casos, se distribuyen ya en las 32 entidades federativas, pero son la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, Puebla y Sinaloa, las 5 entidades federativas que concentran la mayor parte de los casos a nivel nacional. A nivel nacional han ocurrido también 74 defunciones ocurrieron el día de ayer o se registraron el día de ayer, con las que se acumulan 406 defunciones a nivel nacional. Con estas defunciones se alcanza una letalidad de 7.5 por cada 100 casos confirmados. Las defunciones se distribuyen en 31 entidades federativas y las de mayor volumen son la Ciudad de México, el Estado de México, Sinaloa, Baja California, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Coahuila, Chihuahua y Sonora. Únicamente el 1% de estas poco más de 400 defunciones ocurrieron en menores de 25 años, con una letalidad de 0.3 para este grupo de edad. Sin embargo, el 54% de estas defunciones ocurrió en personas entre 25 y 59 años de edad y una proporción mayor, el 45%, ocurrió en mayores de 60 años, con una letalidad de 17.1%, es decir, la más alta por grupo de edad, lo que vuelve a recordarnos que este grupo de edad es el que tiene un mayor riesgo de presentar casos graves y de morir por COVID-19. Y no es precisamente solo por la edad, sino por los factores de riesgo que presenta este grupo de edad, como son las enfermedades crónico-degenerativas, especialmente la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Esto es un mensaje que ya hemos mencionado a lo largo de todas las ruedas de prensa, que la edad no es solamente por sí sola un factor de riesgo para presentar casos
graves y defunciones, sino que las comorbilidades, es decir, las enfermedades crónicas degenerativas, son las que aumentan el riesgo de presentar un caso grave y de morir por COVID-19. El día de ayer, como lo anunció el secretario de Salud, el contador Enrique Clausen, se confirmaron 9 casos de COVID-19 en el estado de Sonora. Con estos 9 casos se acumulan 97 casos confirmados a nivel estatal desde el 16 de marzo, que fue el día en el que se confirmó el primer caso aquí en Sonora. Estos 9 casos ocurrieron en 4 mujeres y 5 hombres, cuya edad osciló entre los 24 y los 69 años de edad y son residentes, 4 de ellos de San Luis Río Colorado, 2 de Caborca, 1 de Sáric, 1 de Hermosillo y 1 de Guatabampo. Ninguno de estos casos contaba con antecedente de viaje fuera del estado, con lo que se confirma una vez más la circulación local del virus en nuestro estado. 4 de ellos son derechohabientes del IMSS y 5 de la Secretaría de Salud e iniciaron síntomas entre el 27 de marzo y el 10 de abril. Uno de ellos se encuentra hospitalizado, reportado como grave, no está bajo ventilación mecánica invasiva y el resto se encuentra estable y en aislamiento domiciliario. 3 de estos 9 pacientes cuentan al menos con una comorbilidad, como hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedad cardiovascular. El día de ayer no se confirmaron nuevas defunciones, por lo que se mantienen 12 muertes por COVID-19 en el estado para una letalidad del 12%. Con esta letalidad, Sonora se ubica en el lugar número 8 a nivel nacional en este rubro, en esta categoría. Y aquí tenemos de nuevo un panorama muy similar a lo que está ocurriendo a nivel nacional y a nivel mundial en cuanto a la letalidad por grupo de edad. La letalidad en pacientes menores de 60 años es del 5%, comparada con la letalidad de los mayores de 60 años, que es del 35%. Es decir, tenemos una letalidad mayor en los mayores de 65 años, asociada a la coexistencia de comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otras. 10 de los fallecimientos sucedieron en mujeres y 2 en hombres, y las personas eran residentes 3 de Magdalena, 2 de San Luis Río Colorado, 2 de Sáric, 2 de Guatabampo y una con cada uno, Nogales, Hermosillo y Cajeme. Estas defunciones son la totalidad de las que se cuentan hasta el momento e insistimos en que las defunciones están ocurriendo en personas que tenían al menos una comorbilidad. En cuanto a las acciones preventivas, se sigue con la revisión de pasajeros en los principales puntos de ingreso a nuestro estado. Hasta el día de ayer se revisó a 11,834 pasajeros en diferentes puntos de ingreso. Se aplicó gel con alcohol, se ha aplicado gel con alcohol al 70% a 198,442 personas. Se ha distribuido material de promoción a 149,623 personas y se ha revisado la temperatura a 177,772 personas. Insisto, ya el antecedente de viaje no es uno de los factores más importantes en este momento, ya que se ha corroborado la transmisión local. Sin embargo, se sigue ante todos los casos sospechosos indagando respecto a antecedentes de viaje, visitas de algún área de riesgo o circulación incluso dentro del país. Insistimos en las medidas de prevención que ustedes ya conocen y nos han apoyado en socializar todas estas medidas. Principalmente, y la más efectiva, es la medida de quedarse en casa. Ya todos hemos hablado y ustedes saben perfectamente cuál es la utilidad y la justificación técnica de esta medida. Es muy importante permanecer en casa porque esto va a ayudar a aplanar
la curva epidémica de los casos y a que la transmisión sea mucho más lenta y podamos entonces desde los servicios de salud brindar una atención oportuna y efectiva a todo aquel enfermo por COVID-19. En este momento, si nosotros comparamos la situación de Sonora con otros estados de la República, vemos que nuestro panorama es muy distinto en cuanto a número de casos y a número de defunciones y a ocupación hospitalaria incluso. Y esto es en gran medida gracias a estas acciones que se han tomado por parte de todos los sonorenses, que es la de quedarse en sus casas y cuidarse a sí mismos y a su familia con esta medida tan importante. Entonces, insistimos en permanecer en casa. Creo que todos estamos muy conscientes de este problema, que vemos cómo ha arrasado con países en otros continentes del mundo, y que esa experiencia nos debe servir entonces para tomar decisiones acertadas en cuanto a cómo vamos a cuidar nuestra salud en estos momentos. Por mi parte es todo, no sé si haya alguna pregunta. Buenos días, doctora Germán Contreras de Mega Noticias. Mi pregunta sería lo siguiente. El día de ayer el Congreso del Estado valoró un exhorto donde se pide a las autoridades de los componentes del sector salud pues el retiro de los jóvenes estudiantes, practicantes, internistas de las clínicas, hospitales. Sabemos que es una medida que ya se tomó por parte de que universidades pidieron directamente. No es para saber si ya está completamente cumplida esta medida y si tiene el dato de cuántos jóvenes de este sector estaban laborando en las clínicas, hospitales de aquí de Sonora. Bueno, hasta el momento se tiene conocimiento de que son poco más de 200 jóvenes, 260 jóvenes los que estaban laborando actualmente. Sin embargo, específicamente en el campo de la salud, todos los universitarios se encuentran en su casa. Los estudiantes de todos los semestres de las carreras de ciencias de la salud se encuentran en su casa y únicamente esta pequeña proporción son los que se encuentran laborando. En los próximos días se va a establecer nuevas medidas en cuanto a lo que sucederá con estos jóvenes. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes que estudian alguna carrera de ciencias de la salud permanecen en sus hogares actualmente. Buenos días, doctora Ángel Lozano de Uniradio y el Diario de Sonora. Mi pregunta es, de los casos que están confirmados de los 97, ¿cuántos estiman que puede haber más? O sea, ¿cuál es la proyección de esos? Tomando en cuenta el dato que se tiene, ¿cuántos más pudiera haber? Bueno, las estimaciones han sido variadas y ustedes han conocido algunos de estos escenarios que hemos establecido. Todo depende de las medidas de mitigación, de cómo acatemos estas indicaciones respecto a quedarse en sus hogares. Esa es la medida fundamental y la que va a dictar el rumbo de esta epidemia, ¿no? En estos momentos. En estos tres escenarios que ya ustedes conocen bien y que dependen de diferentes niveles de tasas de ataque, es decir, de la capacidad de transmitirse entre la población de esta enfermedad, tenemos un escenario en donde donde no hacemos nada y la tasa de ataque aumenta al 1%, en donde más o menos acatamos las medidas y en donde logramos mantener a la población al menos el 70% de la población en sus casas, que sería el escenario ideal. En el peor de los escenarios, en el más catastrófico, en donde nadie permanece en sus domicilios, pudiéramos hablar de llegar a más de 30,000 casos en Sonora, en el peor de los escenarios, ¿ok? Confirmados, casos confirmados, es decir, personas que acuden a un hospital y se pueden confirmar. Hay que recordar que el 80% de las personas que enferman pueden presentar datos muy leves e incluso nunca llegar a solicitar atención médica. Pero insisto, la mejor medida para modificar el rumbo de esta epidemia, de esta pandemia que nos está afectando a todos, es permaneciendo en sus hogares. Nosotros podemos hacer estimaciones que en cierta medida se hacen con modelos matemáticos con muy buena precisión y nos
ayudan a precisamente tomar decisiones en cuanto a medidas preventivas. Sin embargo, quienes vamos a dirigir, insisto, el rumbo de esta curva epidémica somos todos como población. Entonces, la medida sigue siendo permanecer en sus hogares, sobre todo si se encuentran dentro de un grupo de riesgo. Hay que buscar la manera de generar redes para que las personas que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa y está descontrolada, permanezcan en sus hogares. Permanezcan en sus hogares. Esa es una recomendación en la que vamos a insistir todos los días y en todo momento que nos pregunten respecto a la mejor manera de modificar el rumbo de los casos en el estado. Muy buenos días, Germán Carvajal de Azteca Sonora. Hablábamos de que el despunte en San Luis Río Colorado es debido a pues que es vecino, ¿no?, de estados como Baja California, Arizona y California. En contraparte hay dos casos muy curiosos de también ciudades que son fronteras, como lo son Agua Prieta y Puerto Peñasco, donde pues el número es nulo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Es la falta de reactivos o se han tomado medidas que han resultado más efectivas en esas dos ciudades en específico? Gracias. Bueno, como ya se ha comentado también en otras ocasiones, San Luis Río Colorado tiene también aparte de esta gran movilidad que tiene San Luis Río Colorado, es el centro de atención de todos estos municipios fronterizos, ¿no? En el caso de esta región del estado. No es que no se tomen medidas en el resto de los municipios fronterizos. Las medidas reforzadas de vigilancia epidemiológica se han establecido en los 72 municipios del estado de la misma manera, con la misma energía. Pero San Luis Río Colorado tiene esta particularidad, tanto de la movilidad poblacional como de la disposición de laboratorios particulares, como lo comentó, no sé si el día de ayer o antier el doctor Álvarez, laboratorios particulares que están enviando muestras a laboratorios en la Ciudad de México que están acreditados por el INDRE. Entonces, esta colaboración entre Secretaría de Salud y estos laboratorios particulares ha permitido que se identifiquen de una manera más rápida y se establezca con más precisión la situación epidemiológica que está viviendo San Luis Río Colorado. Sin embargo, no es que en el resto de los municipios fronterizos no se esté haciendo nada, ¿no? De hecho, la actividad epidemiológica, las brigadas de campo, el monitoreo a través de los sintomáticos respiratorios ha sido fortalecido con un mayor énfasis en todos los municipios fronterizos, ¿no? Incluidos desde Puerto Peñasco hasta pues todos los municipios de la frontera con Estados Unidos, precisamente porque todos guardan esta misma situación de una gran movilidad entre gente que trabaja en Estados Unidos, pero que vive en Sonora y cruza de manera diaria, ¿no? Incluso varias veces al día, y es por esto que se han fortalecido las medidas, ¿no?, en todos estos municipios del estado. Buenos días, Lorena Martínez del periódico Expreso. ¿Qué se está haciendo por las comunidades indígenas, guarijíos, seris, incluso los triquis? ¿Qué se está haciendo por ellos? ¿Hay algún operativo en especial? Bueno, la vigilancia epidemiológica y la atención a la salud son universales. Entendemos que estos grupos de la población tienen determinantes sociales distintos a lo mejor al resto de la población en Sonora. Se están haciendo diferentes acciones. Los médicos que están encargados o que son responsables o que residen y atienden comunidades donde existe población indígena han sido capacitados también en materia de vigilancia epidemiológica, identificación y referencia, sobre todo oportuna, ¿no? Y una parte muy importante es la promoción a la salud. La promoción a la salud que se está haciendo en esta comunidad es una de las actividades primordiales, ya que es muy difícil, a veces por la ubicación o por el lenguaje, llegar a este tipo de comunidades. De hecho, se está trabajando desde comunicación social, emitir material informativo de promoción, todo el que ustedes ya conocen, en las principales lenguas, en los principales idiomas que prevalecen aquí en el estado, ¿no? Incluso, pues, la población triqui
es una de las más activas aquí en Sonora, ¿no? Y con ellos tenemos una estrecha coordinación, sus líderes han estado en contacto con nosotros para informarnos constantemente de situaciones especiales de salud, no solo por COVID, sino históricamente ya hemos tenido un acercamiento con ellos para manejar diferentes situaciones de salud en este tipo de poblaciones. Yamilena Hernández del periódico El Imparcial, para preguntarles cómo ha sido la respuesta a la convocatoria de médicos que ustedes realizaron hace unos días, para ver si se han inscrito, si ya tienen algunos que ya están laborando, cómo van en ese tema. Es un tema de recursos humanos. Si gustas, consulto ahorita en recursos humanos. Hasta el día de ayer me había comentado la directora Elma Pacheco que se ha estado reportando muchas personas. Cabe mencionar que los sueldos que se está ofreciendo en la convocatoria son superiores a cualquier otra institución pública de salud que se estén dando, ¿no? Y habrá más contrataciones en los próximos días porque se requerirán un ejército de personas, de profesionales de la salud en las brigadas de epidemiología que encabeza el doctor Gerardo Álvarez y la doctora Dénica Cruz. Entonces también se va a lanzar una segunda convocatoria y con mucho gusto mañana les traigo los números, ¿no? Y ojalá que nos puedan seguir ayudando a promocionar esta convocatoria de estos héroes que estamos buscando y que se requiere para combatir juntos la pandemia del COVID-19. Es todo. Sí, nada más para agregar un... Respecto a específicamente las brigadas de epidemiología, nosotros estamos también, y aprovecho este medio, ¿no? Buscando personal de salud, enfermería, médicos, químicos, nutriólogos, para que trabajen también como personal de campo en las brigadas de epidemiología en todo el estado. Se van a distribuir contratos en las 6 jurisdicciones sanitarias para hacer acciones específicas de vigilancia epidemiológica, ¿no? En todos los municipios del estado. Estos contratos serán distribuidos en las 6 jurisdicciones sanitarias y vendrán a fortalecer aún más todas las acciones de vigilancia epidemiológica que se están realizando, ¿no? Dígase toma de muestras, promoción a la salud, seguimiento de contactos, búsqueda intencionada de casos, entre otros, ¿no? Que competen al área de vigilancia epidemiológica. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias.